Muy buenos días, niños y niñas de grado sexto. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de distancia versus tiempo. Para el propósito de la clase del día de hoy vamos a calcular la distancia y el tiempo en ejercicios prácticos teniendo en cuenta el tiempo. ¿Listos? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta los segundos sobre los cuales vamos a evaluar la distancia y el desplazamiento, ¿vale? En la clase anterior nosotros tuvimos solo en cuenta distancia y desplazamiento, ¿cierto? Para esta clase vamos a tener en cuenta un tiempo determinado. Entonces vamos a ver un ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos que un automóvil de Fórmula 1 está realizando unos test de rendimiento en el comportamiento del frenado y aceleración del monoplaza para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Por lo tanto, el monoplaza realiza movimientos hacia adelante y hacia atrás como lo indica a continuación. Y nos piden que elaboremos la gráfica de distancia versus tiempo y hallemos el desplazamiento y la distancia, usando los siguientes datos. Como primer movimiento, el monoplaza inicia en 0 metros y avanza hacia adelante 15 metros en 3 segundos. ¿Listos? Como segundo movimiento, el monoplaza se detiene para hacer el primer test de frenado y se mantiene en reposo por 3 segundos. Su tercer movimiento fue reiniciar el movimiento avanzando hacia adelante 5 metros en un segundo. Luego, el monoplaza nuevamente prueba frenos y se detiene por 2 segundos. Y por último, el monoplaza gira y avanza hacia atrás 6 metros en 2 segundos. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a graficar movimiento por movimiento, ¿cierto? Entonces en el primer movimiento, ¿qué nos dice? En el primer movimiento nos dice que inicia en 0, ¿cierto? Como inicia en 0, vamos a colocar un pequeño puntico en la unión del 0 de los metros y el 0 de los segundos, que es el punto en común. ¿Listos? Luego a eso, ¿qué hace el monoplaza? El monoplaza avanza hacia adelante, ojo con la palabra adelante, listos, en 3 segundos. Entonces nos vamos en la línea en la recta de la distancia, ¿cierto? Y vamos a movernos hacia arriba 15 unidades, ¿cierto? Acá yo tengo las unidades marcadas de 2 en 2, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y una unidad en la mitad para los 15, ¿cierto? Y trazamos la línea horizontal punteada, ¿cierto? Luego vamos a movernos los 3 segundos, entonces nos vamos sobre la línea del tiempo y nos movemos hacia la derecha 3 segundos. 1, 2 y 3. En ese punto trazamos una línea vertical hacia la parte de arriba, ¿listos? En donde se intersequen ambas líneas punteadas vamos a dibujar un puntico y con el puntico que dibujamos al inicio vamos a trazar la línea que tenemos de color amarillo, ¿cierto? Esa es la línea que nos indica que el monoplaza se movió 15 metros en 3 segundos. El segundo movimiento, ¿cuál fue? El segundo movimiento nos dice que el monoplaza se detiene, ojo con la palabra detener. La palabra detener nos está indicando un reposo, ¿listos? Entonces el monoplaza se detiene para hacer el primer test de frenado y se mantiene en reposo, aquí vuelven y nos lo nombran, ¿cierto? 3 segundos. Entonces como se mantiene en reposo, la distancia no varía, sin embargo el tiempo sí, ¿cierto? Entonces, como la distancia no varía, trazamos la misma línea de manera horizontal, ¿cierto? Y en el tiempo sí tenemos que movernos, ¿cierto? Porque a pesar de que nosotros estemos en reposo o cualquier móvil esté en reposo, el tiempo nunca se va a detener, ¿cierto? Entonces íbamos en 3 segundos del movimiento anterior. Y para este momento, el móvil va a durar en reposo otros 3 segundos, ¿listos? Entonces contamos desde el 3 casillas, 1, 2 y 3. Entonces vamos en 6 segundos, trazamos la línea de manera vertical, ¿cierto? En el punto anterior teníamos un pequeño puntico acá, ¿cierto? Y acá en la donde se intersecan la línea horizontal y la vertical, hacemos otro punto y trazamos una línea, en este caso de color rojo, representando ese movimiento. Continuando, nos dice que el monoplaza reinicia su movimiento. ¿Qué quiere decir que reinicia su movimiento? Que se vuelve a mover, ¿cierto? Avanzando hacia adelante 5 metros en un segundo. Entonces, ¿en qué posición en cuanto a la distancia estábamos? Estábamos en 15, ¿cierto? Que es este puntico.
y nos dice que va a moverse hacia adelante 5 metros. Entonces desde 15 contamos 16, 17 porque está aquí en la mitad, 18, 19 y 20, 5 unidades hacia adelante, ¿cierto? Es decir, hacia arriba en la recta. Acá en este momento trazamos una línea horizontal punteada, ¿listos? Y luego nos dice que esos 5 metros los avanzó en un segundo. Entonces recuerden que íbamos en el segundo 6, ¿cierto? Entonces, como los avanzó en un segundo, tenemos que aumentarle un segundo más. Llegamos al segundo 7, ahí trazamos la línea vertical punteada, ¿verdad? Y donde se intersecan ambas líneas punteadas vamos a dibujar un pequeño puntico, ¿listos? Y acá teníamos un puntico en el punto anterior. Ahí que tenemos que hacer, trazar la línea que nos representa los 5 metros que se movió el monoplaza en un segundo. ¿Listos? Ese es nuestro tercer movimiento. En nuestro cuarto movimiento, ¿qué pasa? Nos dice que el monoplaza nuevamente prueba frenos, ¿cierto? Y se detiene. Esa palabra detener, recuerde que es reposo, se detiene por 2 segundos. Como el monoplaza o el móvil estuvo en reposo esos 2 segundos, íbamos acá en 20 metros, ¿cierto? Entonces, nunca va a haber en reposo una variación en el eje de la distancia, ¿listos? Sin embargo, sí va a haber una variación en el eje del tiempo. Estábamos en 7 segundos en el movimiento anterior y tenemos que aumentarle 2 segundos más, ¿cierto? Entonces, desde el 7 aumentamos 2 segundos hacia la derecha, 1 y 2. Llegando a ese punto, entonces proyectamos nuestra línea vertical, ¿cierto? Acá tendríamos que haber proyectado nuestra línea horizontal y donde se intersecan esas dos líneas punteadas vamos a dibujar un puntico y más el puntico anterior vamos a representar ese movimiento que fue un reposo por 2 segundos, ¿cierto? Y nuestro quinto movimiento, ¿cuál es? Nuestro quinto movimiento es el siguiente. Por último, el monoplaza gira, perdón, y avanza hacia atrás. ¿Listos? Ojo con la palabra atrás. Entonces, como avanza hacia atrás, acá nos dice que avanza 6 metros hacia atrás en 2 segundos. Entonces, estamos ubicados en la última posición que tenía el móvil, que eran 20 metros, ¿cierto? Como es hacia atrás, sobre la recta de la distancia, que es la recta que está en el eje vertical, vamos a avanzar hacia atrás, es decir, hacia abajo, ¿cierto? 6 metros. Entonces, estando en 20, avanzamos 6 metros. Son 2, 4 y 6. En esa posición vamos a trazar nuestra línea punteada horizontal, ¿cierto? Y nos dice que esos 6 metros hacia atrás los avanzó en 2 segundos. Entonces, en la posición anterior estábamos en 9 segundos, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tiempo nunca se puede ni detener ni ir hacia atrás. Entonces acá seguimos avanzando hacia la derecha con respecto al tiempo. Entonces, estábamos en el segundo 9 y tenemos que aumentarle 2 segundos más. Entonces, aumentamos una casilla, 2 casillas, llegamos al segundo 11 y trazamos nuestra línea vertical punteada, ¿cierto? Donde se intersecan, en la intersección, vamos a dibujar nuestro puntico y con el puntico del movimiento anterior vamos a trazar entre punto y punto una recta, que es la del movimiento número 5 de color blanco. ¿Listos? Ya tenemos todos los movimientos que realizó el monoplaza a través de una gráfica de distancia versus tiempo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora vamos a hallar la distancia y el desplazamiento. Entonces, recordemos que la distancia es la suma de los valores absolutos de todos los recorridos que están en el que están presentes en la gráfica, ¿cierto? Entonces, tenemos que el recorrido número 1 fue 16 metros en 3 segundos, ¿cierto? Entonces, acá lo tenemos. El segundo recorrido fue un reposo que tuvo el monoplaza en 3 segundos, ¿cierto? Acá lo tenemos. El tercer movimiento fue un recorrido de 5 metros hacia adelante, que es este que está en color verde oscuro. El cuarto movimiento fue otro reposo que tuvo el monoplaza en 2 segundos.
acá lo tenemos representado, 0 metros. Y por último, el monoplaza tuvo un recorrido hacia atrás de 6 metros, ¿cierto? En 2 segundos. Como fue hacia atrás, lo vamos a representar con menos 6. ¿Listos? Luego a esto, ¿qué hacemos? Hallamos los valores absolutos de todos los números, ¿cierto? Vuelvo y les recuerdo, el valor absoluto de cada número es el número, pero con signo positivo. Entonces, el valor absoluto de 16 es 16, correcto. El valor absoluto de 0 es 0, correcto. El valor de 5, el valor absoluto de 5, perdón, es 5. El valor absoluto de 0 metros es 0 metros. Y el valor absoluto de menos 6 metros, como está negativo, tenemos que pasarlo a positivo. Perdón, acá me equivoqué. Acá recuerden que es positivo, ¿cierto? Entonces es 6 metros positivos. Nunca se les olvide la unidad de medida, ¿listos? Si vamos a manejar metros, cada valor numérico debe estar acompañado de su magnitud, que en este caso son metros, ¿listos? Entonces luego sumamos todos los resultados que nos dieron. Sumamos 16 más 0 nos da 16. 16 más 5 nos da 21. 21 más 0 nos da 21, ¿cierto? Y 21 más 6 nos da 27. Eso quiere decir que el recorrido total del monoplaza fue de 27 metros. Ahora vamos a hallar el delta del desplazamiento, ¿cierto? O la variación en el desplazamiento. Entonces les recuerdo que la fórmula para nosotros hallar la variación en el desplazamiento es delta de x es igual al valor absoluto de x sub f menos el valor absoluto de x sub y, ¿cierto? Recordemos que x sub f es el punto final a donde finalizó el recorrido del objeto, del móvil, y el x sub y es el punto inicial a donde inició su recorrido el móvil. ¿Listos? Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver que nuestro móvil, en este caso el monoplaza, el punto final, es decir, a donde paró, ¿cierto? A donde se detuvo, fue a los 14 metros en 11 segundos, ¿cierto? Entonces acá x sub f es igual a 14. Y x sub y, que fue donde inició su recorrido, es en 0 metros, 0 segundos, ¿cierto? Eso quiere decir que x sub y es igual a 0. Entonces recuerden que esto va dentro de valor absoluto. Entonces el delta de x es igual al valor absoluto de 14 metros menos el valor absoluto de 0 metros. Despejando los valores absolutos tenemos que el delta de x es igual al valor absoluto de 14, que es 14 metros, menos el valor absoluto de 0 metros, que es 0 metros. Por lo tanto, la variación o el desplazamiento total de nuestro móvil, nuestro monoplaza, fueron 14 metros. ¿Listos? ¿Cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, creo que ya está claro. Ya sabemos cómo hallar distancia y desplazamiento con respecto a una gráfica y a una situación problema como la que acabamos de ver. Ahora, vamos a ver otra situación. ¿Qué pasa si el ejercicio nos dice que hallemos la distancia y el desplazamiento a los 7 segundos de que el objeto haya partido de su punto inicial? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, como el ejercicio nos está diciendo que ya no vamos a evaluar el total del recorrido junto con el total del tiempo, ¿cierto? Sino nos está diciendo que evaluemos el ejercicio a los 7 segundos. Entonces nos está diciendo qué distancia y qué recorrido y qué desplazamiento, perdón, tenía el móvil a los 7 segundos de haber iniciado su movimiento. Entonces vamos a evaluar hasta ese punto, ¿vale? Es decir, que entonces ustedes se van a mover a la unidad de medida de tiempo que les está pidiendo, que son los 7 segundos, y van a evaluar desde acá hasta aquí todo lo que esté dentro de ese recuadro que yo acabé de pintar. ¿Listos? Lo que está por fuera, es decir, estos dos movimientos, no los vamos a evaluar, ¿vale? Entonces, teniendo claro eso, que vamos a evaluar desde los 7 segundos, ¿cierto? Para esto es que es muy importante esas líneas punteadas, ¿cierto? Porque ustedes se paran sobre los 7 segundos, que fue lo que nos pidió en este caso el ejercicio, y van a trazar una línea
vertical, ¿cierto? Y a donde se interseque con la línea que está más arriba, o sea, la que esté más hacia la parte superior, van a trazar otra línea ahí. ¿Listos? Y desde ese punto ustedes van a empezar a evaluar el movimiento. Entonces, para este caso, ¿qué nos dice? Hallemos el desplazamiento, perdón, la distancia total recorrida, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que evaluar, recuerden, tenemos que evaluar todo lo que esté dentro del recuadro que yo acabé de colorear, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿por qué no se tomó desde este punto? ¿Por qué no se tomó desde ese punto? Porque en ese punto el objeto era a los 14 segundos, ¿cierto? Esta franja, esta línea que está trazada acá, pertenece al segundo 11, ¿cierto? En este caso, los 7 segundos pertenecen a los 20 metros. ¿Listos? Entonces, igualmente, el primer recorrido, el móvil lo hizo en 3 segundos y recorrió, en este caso, recorrió 16 metros, ¿cierto? Entonces, tenemos que la distancia total recorrida es el valor absoluto del primer recorrido. El primer recorrido fueron 16 metros en 3 segundos, ¿cierto? Más el valor absoluto del segundo recorrido. Recordemos que en nuestro segundo recorrido el objeto estuvo en reposo por 3 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, el valor absoluto del segundo recorrido es 0. Más el valor absoluto del tercer recorrido, que fue desde 15 hasta 20, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 5 metros. ¿Listos? Lo demás no lo vamos a evaluar. ¿Listos? Entonces, el valor absoluto de 16 es 16, el valor absoluto de 0 metros es 0 metros, y por último el valor absoluto de 5 metros es 5 metros. ¿Listos? Ahora tenemos que 16 más 0 es 16 y 16 más 5 es 21. Por lo tanto, el recorrido total hasta el segundo 7 fue de 21 metros. ¿Listos? Ahora vamos a evaluar el desplazamiento. Entonces, recordemos que x sub f es el punto final. Acá no vamos a tomar este punto final, ¿cierto? Porque está fuera de la evaluación que nosotros estamos haciendo. Nos está diciendo que evaluemos hasta los 7 segundos. Si nosotros nos damos cuenta, hasta los 7 segundos el móvil estaba a 20 metros del inicio del recorrido, ¿cierto? O sea que x sub f es igual a 20. Y el x sub y sigue siendo el mismo, que es 0 metros. Entonces tenemos que el delta de x es igual al valor absoluto del punto final, que fue 20 metros. Recuerden que estamos evaluando desde los 7 segundos, menos el valor absoluto del punto inicial, que es 0 metros, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de 20 es 20 y el valor absoluto de 0 es 0. Y 20 metros menos 0 metros nos da 20 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total o el delta de x es igual a 20 metros. ¿Listos? De esta manera, ustedes evalúan los recorridos dependiendo de un tiempo determinado. Supongamos, en algún otro ejercicio les puede decir que evalúen el desplazamiento y la distancia hasta el segundo 9. O le pueden decir que evalúen el desplazamiento y la distancia hasta el segundo 6. Si fuera hasta el segundo 9, ustedes tendrían que evaluar desde acá hasta aquí, ¿cierto? Todo lo que está dentro. Si les dijeran que tienen que evaluar hasta el segundo 6, pues entonces se van a donde se interseca la línea punteada del segundo 6 junto con la del desplazamiento y tienen que evaluar todo lo que está dentro de la intersección, ¿cierto? O si les preguntaran que tienen que evaluar en el segundo 3, pues entonces trazan una línea o se siguen de la línea que ya habíamos trazado, ¿cierto? Y a donde se interseque la línea del tiempo con la línea de la distancia punteada tienen que evaluar todo lo que esté hacia adentro. ¿Listos? De esa manera ustedes pueden evaluar
distancia y desplazamiento con respecto a un tiempo determinado, ¿cierto? En este caso, tienen que hacer toda la gráfica, ¿listos? Si en el ejercicio les aparece que tienen que hacer 5 movimientos, tienen que hacer los 5 movimientos, pero si solo tienen que evaluar los primeros 3, por ejemplo en este caso que evaluamos los primeros 3, tienen que hacer los otros 2 movimientos restantes, ¿listos? Porque yo les estoy pidiendo una evaluación hasta un tiempo determinado, pero no les estoy diciendo que el objeto se detuvo ahí o el móvil se detuvo ahí, ¿vale? Entonces, no siendo más, vamos a hacer un pequeño ejercicio en lo que nos resta de clase sobre distancia y desplazamiento con respecto a un tiempo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Chao.